Son las 8:38 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros el doctor Walter Albán, él es director ejecutivo de Proética, una institución que tiene ya una larga trayectoria en, digamos, todos los temas vinculados a la transparencia del Estado, a la lucha contra la corrupción, pero él ha desempeñado una serie de cargos públicos importantes, ha sido defensor del pueblo, ministro del Interior, embajador del Perú ante la OEA, es decir, tiene un conocimiento del Estado también profundo, y ha venido esta mañana porque, digamos, hay varios temas en los que su opinión siempre va a ser bien recibida, importante. Doctor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glaxer, y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Dos cositas a propósito de, como veo que lee con atención los periódicos hoy día. Uno, el tema de el Gabinete de la Reconciliación. Digamos, habrá que imaginar un poco qué cosa puede significar eso para el presidente, uno, y el tiempo que le está demorando, ¿no? Es decir, yo una mañana decía, este no es el Gabinete de la Reconciliación, sino el Concolón, están que raspan y no encuentran mucho, porque por los nombres daría la impresión de que varios otros tengo la impresión que no han aceptado, pero ¿cuál es su lectura? Yo creo que es una impresión generalizada, Glaxer. En realidad se anunció ese gabinete para comenzar el año y estamos ya 9 de enero, ¿no? Sí, pues. Y se siguen voceando nombres y siguen habiendo todavía incógnitas respecto a la composición completa. Y yo diría que, como ya se ha señalado, no recuerdo exactamente quién lo calificó, pero de esta manera, pero creo que el término, ¿no?, reconciliación, se ha de alguna manera denigrado, sí, en una utilización instrumental sin mayor contenido y en circunstancias en las que realmente lo que hay es una polarización en el país lamentable, ¿no? Porque ya teníamos problemas, pero estos se han agravado. Sí, pero digamos, el presidente parecería, no sé, Carlitos, si tenemos la posibilidad de poner lo que dijo el presidente con los gobernadores anoche, porque me gustaría que el doctor Albán pueda comentar un poco, porque no es solamente el desenlace o cómo se resuelve o toma las decisiones, sino las lecciones que se supone debería sacar de dos momentos tan dramáticos, uno que casi lo sacan de ser presidente y la otra de indultar a Alberto Fujimori, que dos gobiernos previos a él no lo quisieron indultar, estando en la misma condición básicamente que tiene ahora. Pero me gustaría que escuchen lo que dijo ayer, el presidente de la República a los gobernadores regionales. ¿Cómo no? Vamos a seguir trabajando. Hemos pasado un rato muy difícil, como saben, pero al final yo creo que se superó, porque las acusaciones estas no tenían la más mínima base, ¿no? Pero obviamente queremos establecer tranquilidad e ir adelante con todos los proyectos que tenemos. Ahora, yo soy muy optimista sobre lo que va a pasar este año. Ahora, varias cosas. Dice que estuvimos, o sea, ya hemos pasado la situación difícil, y segundo, dice, ha quedado acreditado que todas las acusaciones no tenían un mínimo de sustento. Bien, Glaxer, yo creo que estamos ante una situación, por eso decía, muy delicada, ¿no es cierto? Porque esto ya es lamentable, o sea, lo único que ha quedado acreditado es que el presidente no tiene palabra. Porque no solo se trata de que se atrevió a hacer lo que ningún gobierno anterior quiso, sino que esto lo ha hecho contra su, digamos, promesa durante la campaña electoral, sí, contra lo que había sostenido a lo largo de, digamos, lo que va del mandato, y contra lo que le había planteado a gente que desde diversos ángulos nos han dicho lo mismo, es decir, sí, les mintió 48 horas antes. Sí. Entonces, yo creo que estamos ante una situación en la cual ya la credibilidad de la presidencia de la República, que es una institución, ya no hablemos de la persona del señor Kuczynski, sino es la institución, por ejemplo, que en las encuestas de Proética el país o la ciudadanía reclama que sea quien lidere la lucha contra la corrupción. ¿Cómo va a liderar la lucha contra la corrupción? El 75% dice que debería liderarla. Así es, que le corresponde a la presidencia de la República. Es decir, si no se predica con el ejemplo, la gente no tiene ninguna confianza. Ahora, pero el dato es mucho más grave, ¿no? Porque en esa encuesta, recuerdo, dice, el 75% dice que debería liderarla. Lo que, digamos, a la base tiene
que la gente siente que no la está liderando. Por eso la planteé digamos, en esos términos. Y el otro 25% puede que no sienta que la está liderando, sino que es indiferente también. O sea, digamos, en general hay una desconfianza total. Bueno, hagamos una precisión. En realidad lo que se dijo, no tengo el porcentaje en este momento claro, pero era quien tiene que liderar la lucha contra la corrupción es el presidente de la República. Y el 75% dije sí, pero el señor Kuczynski no la está liderando. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, pero digo, eso que ya era un dato alarmante, yo hoy día creo que está todavía en peor porcentaje, porque ya no se puede confiar en alguien que dirige al país de esta manera, ¿no? En alguien que tiene, digamos, no tiene más bien confianza desde ningún sector. Dice cosas como las que acabo de escuchar y ciertamente cuesta creer que alguien con, digamos, un mínimo de criterio pueda asumir que lo que pasó en el Congreso cuando no se votó a favor de la vacancia o no hubieron los votos suficientes para eso, significó de que los cargos habían quedado absolutamente descartados. Esto es perder el sentido de la realidad, ¿no? Sí. Ahora, pero digamos, cuando uno le pierde confianza a un presidente, digamos, en la vía política, en el Congreso, una posibilidad para resolver ese problema es la vacancia, o sea, en el sentido de que ya Marco Arana está corriendo firmas para un pedido de vacancia nuevo, y lo que dice es, bueno, la vez pasada le pedimos por mentiroso en los casos vinculados a Odebrecht y el tema de First Capital y el tema de Wentworth. Ahora, además de eso, tiene el indulto bajo la mesa con Fujimori, que además lo hizo a espaldas de quienes en ese momento genuinamente lo apoyaron por defender la democracia. Por lo tanto, hoy día ya no tiene ninguna credibilidad. Pero digamos, eso en el Congreso. Pero ¿cómo desde la sociedad civil podemos expresar una solución a este problema si es que ya hemos abordado esa conclusión? Porque yo coincido en eso. O sea, este presidente ya no genera ninguna confianza. Bien, yo creo que no está claro el panorama para nadie. En este momento, digamos, se discute mucho en torno a esto, pero también habría que decir que si bien el presidente Kuczynski personifica en este momento la falta de credibilidad, la, digamos, ya decepción, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía en general, no es que el Congreso esté libre de responsabilidades, o sea, tampoco está funcionando, digamos, la institucionalidad propiamente. El Congreso ha hecho un papelón en todo esto, ¿no? Y la gente no le tiene ninguna simpatía. Recordemos incluso que no hace mucho las encuestas decían que a pesar de, digamos, la baja estima que existe sobre la presidencia del presidente Kuczynski, si disolvía el Congreso había como un 56% que estaba a favor de eso. Entonces, estamos ante una crisis de la institucionalidad gravísima, falta de confianza, como repito, pero la sociedad civil ya no puede seguir, creo yo, actuando por espontaneidad. Creo que se requiere de una articulación. En el Perú existen muchas redes ciudadanas que trabajan a fondo en los temas que les conciernen más directamente, pero creo que hay un denominador común. Hay una preocupación por esta corrupción que campea, ¿no?, en la sociedad en su conjunto, pero que afecta sin duda, digamos, instituciones claves en el Estado, y la necesidad de buscar un horizonte que nos genere algún tipo de expectativa en positivo. Creo, por tanto, que hay que buscar allí alguna posible salida, ¿no? Es decir, dentro del marco de la constitucionalidad y de una vía que trate de recuperar la fuerza, o mejor dicho, que trate de menguar la debilidad de las instituciones en este momento, encontrar una salida que permita que la sociedad civil sea la que protagonice, digamos, en función a una agenda que tiene que establecer cuáles son los puntos mínimos en base a los cuales podamos articularnos y podamos trabajar para que eso se concrete en el corto y mediano plazo. Claro, ahora, el problema con eso, y estando de acuerdo con eso, es que el presidente sigue siendo el mismo, en el sentido siguiente. Él puede inclusive comprometerse con una agenda, como parecería haber estado comprometido el día anterior y el día que discutían su vacancia, con una agenda democrática para defender al Estado de Derecho del avasallamiento de un fujimorismo que se venía con todo. Su discurso previo y el propio que dio en el Congreso y la defensa que hizo Gorea de él en el Congreso daban cuenta de que el presidente lo que buscaba en ese momento es salir de lo que era una intervención directa por cuestiones que personalmente hizo a la defensa del sistema democrático que él se comprometió en ese momento a liderar como en la segunda vuelta en la campaña electoral. Pero en cuanto terminó y se salvó
al día siguiente ya estaba con el indulto, además mintiendo a la gente, llamó a todos sus defensores y le dijo, no te preocupes, no va a haber indulto, no va a haber indulto, y el indulto ya estaba en camino. Entonces el problema es, claro, porque la salida constitucional en este momento debería ser que renuncie, un presidente así no podría ser, pero claro, ya viene Vizcarra tampoco sabemos cuánto puede durar, y Mercedes Arauz es lo que es Kuczynski ahora, porque está en el gobierno con Kuczynski ahora, y puede terminar todo en manos del fujimorismo, que ya más o menos imaginamos lo que puede hacer. No es complicado, pues. Es complicado, pero creo que efectivamente debemos estar preparados para cualquiera sea, digamos, la situación que se pueda presentar, porque como se ha señalado, y lo escuchaba hace poco a Ronald Gamarra, muy pocos creemos en este momento que el presidente Kuczynski esté en posibilidad de llegar al término de su mandato, ¿no es verdad? En consecuencia, hay que estar preparados para todos los terrenos, pero por eso digo, si el protagonismo lo toma la sociedad civil, se establece una agenda y se exige que en base a eso actúen las instituciones, bueno, pues tendremos que respaldar aquello que institucionalmente pueda expresar mejor esta receptividad, digamos, o a sea, la demanda. Plantear una agenda concreta y, digamos, como una agenda minimalista, digamos, de aquí hacia el 2021. Y esa agenda, a mi juicio, debe comenzar por el tema de la anticorrupción, o sea, de luchar contra la corrupción. Y eso significa un conjunto de medidas que tienen que ser adoptadas y que ya no se les siga dando largas, y sobre todo, vinculando esto a la cuestión política y al tema de cómo se financian las organizaciones políticas. Pero el asunto ahí es más complicado todavía, porque si ese va a ser el punto inicial de la agenda, ahí la mayoría de las agrupaciones políticas están en problemas. Están así que yo creo, como varios otros por supuesto, que todo se ha precipitado en los últimos tiempos justamente para que algunos se puedan despercudir del vínculo con el caso Lavallato. Es decir, el fujimorismo y el aprismo arremeten contra Kuczynski, que saben estar metido en este tema, para ellos salvar su propio pellejo. El otro responde de otra manera. Es más, cuando se discute la vacancia y el indulto, se dice que la negociación por el indulto venía desde antes, inclusive antes de que lo vaquen. O sea, es decir, ¿cuánto ha influido la corrupción o la impunidad en el desenlace político de estos dos hechos, por ejemplo? Es un excelente punto, Glaxer, porque precisamente desde Proética lo que hemos señalado es que en estas circunstancias en las cuales sobre todo el Ejecutivo y el Congreso de la República están tan desacreditados, ¿no es cierto? Lo que hay que cuidar es que no nos manoseen las instituciones jurisdiccionales. Y ya hemos visto que se ha comenzado, digamos, una tarea soterrada que toma, digamos, relevancia en determinado momento, pero está ahí permanente, y es la acusación contra el fiscal de la Nación. Y ya se inició la investigación en el Consejo de la Magistratura, y sabemos quiénes están conduciendo el Consejo de la Magistratura y sus alianzas con determinados sectores, sobre todo dentro del Fuerza Popular. Sin duda. ¿No es cierto? Y por otro, el Tribunal Constitucional, tema que no está cerrado por ahora. Y estamos asistiendo a un problema muy delicado en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenemos que conseguir que se respete la independencia de estas instancias, porque efectivamente la lucha contra la corrupción no va a ser posible desde la política. Si es que desde la política, ¿no? Y si afectan la institucionalidad por el lado de lo jurisdiccional, y entonces claro, ahí van a tratar de hacer lo que sea para que quienes hoy día todavía no aparecen, digamos, como claramente sindicados como responsables en la cuestión del abajato, por ejemplo, ¿no es cierto?, puedan tener la posibilidad de sentirse protegidos por una suerte de intervención o de manipulación dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Doctor Walter Albán, pero digamos, yo tengo la impresión de que fueron por el Ministerio Público, no pudieron con los fiscales, fueron a la cabeza, no pudieron en el Congreso cuando tenían los votos, y han ido al Consejo de la Magistratura, que claramente lo pueden controlar. Pero ahora el presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo han, digamos, abierto la tómbola, porque finalmente ahora han dicho que la Sala Penal Nacional ya no tiene competencia, han creado una instancia de lucha anticorrupción adecuada, pero al final han dicho que el Consejo Nacional de la Magistratura, ese que usted acaba de mencionar, va a ser el que va a elegir a todos los jueces de la Sala Penal y del sistema anticorrupción para que ellos lleven adelante la lucha anticorrupción.
Por eso me parece preocupante lo que está pasando allí. Dejémonos, yo creo, de cuestiones que a la larga no permiten apreciar con mayor claridad qué es lo que pasa al interior de cada institución. Yo creo que en el Poder Judicial hay gente comprometida con la lucha contra la corrupción, pero hay otra que no. Sí, hay otra que no. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo el mayor de los respetos por muchas de las personas que están en la Sala Nacional, pero también en la Sala Especializada Anticorrupción. Entonces creo que hay que buscar que armonicen criterios y que se dejen de confrontar, porque eso solo los debilita a ellos y nos, digamos, nos hace todavía más, nos crea mayores riesgos respecto a lo que pueda avanzar las investigaciones en los casos de corrupción y sobre todo a propósito del escándalo de Lavajato. Creo que es fundamental que se lleguen a establecer acuerdos allí y que no se caiga en esta torpeza, por llamarlo de alguna manera, de reclamar que el Consejo de la Magistratura sea la que comience. Ahora, pero digamos, ya lanzó el presidente eso, o sea, ya el Poder Judicial le pidió al Consejo que abra la convocatoria para la Sala Penal Nacional. Y como la Sala Penal Nacional y otros dijeron, oye, esto es discriminatorio, entonces también esto, entonces hoy día, o sea, para ponerlo con nombre concreto, ni Inés Villa ni Susana Castañeda están seguras de que pueden estar a cargo de la lucha anticorrupción. Así de sencillo. O sea, lo que quiero decir es, ahora el Consejo va a ser el que no va a decir qué jueces van a hacer lo que saquen. Bueno, ahí es donde efectivamente, por eso califico esto como un error, ¿no? Es un error por completo. No se puede en este momento confiar al Consejo de la Magistratura la designación de los magistrados. Ahí estaríamos abriendo la puerta a una intervención, digamos, soterrada, porque sabemos qué intereses se juegan por allí, ¿no? Doctor Albán, tengo que ir terminando, pero quería preguntarle también, porque entre otras cosas, usted ha sido, entre otros cargos que ha tenido, ha sido embajador del Perú ante la OEA. Y hoy día se discute el tema de la posibilidad de revertir el indulto que ha dado el presidente Kuczynski, Alberto Fujimori. Y digamos, la Comisión y la Corte son instancias que están bajo, digamos, el paraguas de la OEA como el sistema mayor, ¿no es cierto? ¿Eso es posible o no, digamos, en términos reales? Porque internamente ya el gobierno se ha cerrado, ha dicho que no va a hacer nada sobre el indulto. Estamos esperando a ver qué pasa con el caso Pativilca en el Poder Judicial. Pero es posible, digamos, en el juego de la OEA, se ha pronunciado el señor Almagro, por ejemplo, ha respaldado el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de preocupación por lo que ha pasado. ¿Cuál es su lectura sobre eso desde el ámbito más internacional, que también usted conoce bastante bien? Bueno, toda decisión política de esta naturaleza, incluso un indulto, que sabemos una competencia del presidente de la República, está siempre sujeta a un control jurisdiccional. Y tenemos que entender que el sistema interamericano forma parte de nuestro sistema jurisdiccional, y los peruanos hemos tenido experiencias muy importantes precisamente durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Durante mucho tiempo el Poder Judicial, el Ministerio Público estuvieron prácticamente intervenidos y no había forma de encontrar que se hiciera justicia si no era llegar ante el sistema interamericano, y esto lo han sufrido y, digamos, han tenido la opción de pasar por ahí gente de muy diversas, digamos, de muy diverso origen, con diversos intereses, etcétera. Creo que en el Perú hemos aprendido a apreciar lo que significa formar parte de un sistema de protección internacional de derechos humanos. Cualquier decisión que pueda adoptarse entonces a nivel de la Corte Interamericana, como repito, es una decisión jurisdiccional que por tanto tiene que ser cumplida en el país. Por eso es preocupante, porque hay personas que han opinado siempre menospreciando esto, pero es muy preocupante que quienes ocupan hoy día cargos de la mayor importancia en el país se puedan estar expresando con tanta ligereza para decir que evaluarían si es que este asunto se cumpliría o no. Por Dios, o sea, no podemos colocarnos en esa situación que nos hace retroceder décadas respecto a lo que ya hemos avanzado en el Perú, ¿no? Quiero reconocer en relación a eso que ayer estuvo aquí el presidente del Poder Judicial y hoy día ha sido tomado por varios medios, y él sí dice, si la Corte Interamericana dice que el indulto se tiene que revertir, no hay otra que cumplir. Por supuesto. Estamos sometidos. Y es la primera vez que una autoridad de ese nivel lo dice de manera categórica, porque el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que si eso pasara, va a hacer prevalecer la Constitución. Lo que es preocupante al máximo, porque si se cumple la Constitución, entonces se tiene que respetar la decisión de la Corte. Eso es lo que yo digo. No hay otra pero salida. Parecería que ella lo ha hecho en otro sentido, ¿no? Parecería que lo que ella ha dicho es, nosotros vamos a
hacer prevalecer nuestra soberanía, y no respetar. Claro, que lo diga el ex canciller Tudela, como lo ha hecho en una declaración en El Comercio, me parece ayer, no llama la atención. Ha sido vicepresidente de Fujimori. Pero recordemos incluso que durante ese gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, cuando se quiso desconocer a la Corte, lo que se hizo fue discutir la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, claro, y se entró a un procedimiento que después quedó en nada, por supuesto, pero no se puede caer en algo tan burdo como decir que en una decisión de la Corte vamos a evaluar si la aplicamos o no. Eso nos colocaría en la misma situación del señor Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? Que primero... Que el señor PPK y el señor Luna, como canciller, han en los últimos tiempos estado muy activos para evitar que tenga... Por supuesto, si algo nos puede colocar en una situación parecida a la de Venezuela, sería precisamente tomar ese tipo de actitudes con algo a lo que tenemos que darle el máximo respeto y considerar como parte de nuestros logros como sociedad democrática y constitucional, ¿no? Doctor Walter Alban, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. No tengo tiempo para más, mañana a las 7 aquí en No hay Derecho.